Buenas tardes, queridos amigos, desde donde quiera que se encuentren. Para nosotros es una alegría volvernos a encontrar en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy, siguiendo con las leyes morales del capítulo del libro tercero, del Libro de los Espíritus, corresponde iniciar el tema titulado Ley del Progreso, el cual es el capítulo 8. Y de este punto vamos a tratar dos subcapítulos. El primero titulado Estado Natural y el segundo Marcha del Progreso. Para iniciar este tema hemos invitado al hermano José Noguera. El hermano José Noguera es venezolano, reside en la ciudad de Barquisimeto y pertenece al Centro Espírita Sócrates, el cual está en esta ciudad de Barquisimeto, y dirige nuestro hermano José Vázquez, quien es el presidente de la Federación Espírita Venezolana. El hermano José Noguera, por supuesto, es parte del equipo del Sócrates y también es miembro activo de la Federación Espírita Venezolana. De hecho, recorren el país comúnmente dando charlas en nombre de la Federación Espírita Venezolana. Y bueno, para nosotros es una alegría tenerlo por primera vez con nosotros para explicarnos este tema tan interesante, como siempre decimos, como son todos los temas de la doctrina, ¿no? Del Libro de los Espíritus. Él es locutor de oficio, y bueno, ya se van a dar cuenta que domina muy bien todos estos temas. Así que, hermano Cheo, sea bienvenido y bueno, le vamos a pedir que antes de iniciar su ponencia, para sintonizar el ambiente y llamar todas estas buenas vibraciones, nos haga una oración de inicio y bueno, ya comience con la exposición. Gracias, hermano Cheo. Bueno, saludos a todos. Buenas tardes para los que están en este lado del Atlántico y buenas noches ya, casi medianoche para quienes están al otro lado. Bueno, hacemos la oración. Vamos a ponernos ante la presencia de nuestro Padre Creador y pedir la asistencia del mundo espiritual, la presencia del mundo espiritual en este momento, para que nos acompañe en esta actividad de formación, en esta actividad de divulgación de la doctrina espírita, en esta misión tan hermosa que nos ha correspondido de poder mostrar este conocimiento que llegó a nuestras manos y que queremos que de alguna manera aquí llegue a otras personas. Así que nos ponemos ante la presencia de nuestro Padre Creador, del Maestro Jesús de Nazaret, de nuestros guías espirituales, para que nos acompañen en este momento y también asistan tanto a los hermanos encarnados como desencarnados que en este momento están en esta reunión. Padre Creador, permite que todos a través de esta actividad podamos ser instrumentos de tu mensaje, de tu amor, para compartir la doctrina espírita, para compartir esta tercera revelación con tanta gente que necesita, con tanta gente que en este momento está pidiendo autoconocerse, autodescubrirse, conseguir el origen de todas nuestras dificultades, siempre en aras del tema que precisamente vamos a estar tratando, que es la ley del progreso. Padre, también te pedimos por aquellos que no tengan la oportunidad de escuchar esta doctrina, por aquellos que están enfermos en sus casas, en centros de salud, por los que están privados de libertad, por aquellos que tienen mucha necesidad espiritual con respecto a sus emociones, con respecto a desarrollos mediúnicos no entendidos, para todos aquellos que necesiten, para los hermanos que en este momento no han podido comer, para los hermanos que están en países con conflictos bélicos. Para todos ellos va nuestra oración también y nuestro deseo de que la bendición de Dios se esparza en cada uno de los lugares y nos acompañe permanentemente. Amén, que así sea. Gracias, hermano Cheo. Bueno, comenzamos. Usted me dice. Y comenzamos, hermano, la palestra es suya. Caramba. Bueno, qué bueno. Me da mucho gusto saludarles. Yo estoy en Barquisimeto, una ciudad que está en pleno centro occidente de Venezuela, encrucijada natural de los caminos que unen el centro y el occidente del país.
y pues me encanta muchísimo compartir, agradecer la invitación del hermano Ciro Zavala y de todos nuestros amigos de Mensaje Fraternal, de el muy bien recordado Alipio González, que siempre tenemos en nuestras oraciones, en nuestra mente, de su familia, y de todo ese equipo maravilloso, entre los cuales se encuentra Ciro, que ha seguido el legado y el trabajo de Alipio de manera formidable, con los platos de comida, ya no son arepas, ya es comida, y vaya con la labor de seguir formando y de seguir divulgando la doctrina. Así que bendiciones para ustedes, que el mundo espiritual siempre los esté guiando en esta actividad tan bella y agradecido nuevamente por esta invitación. A ver, me decía Ciro que quienes estamos acá invitados tenemos cierta libertad de cómo hacer las cosas, ¿no? Yo estuve observando algunos de los videos ya de otras actividades que se han hecho y observo que más o menos van colocando las preguntas que a bien nos han tenido a hacer en la invitación e inmediatamente las respuestas y haciendo comentarios. Yo voy a hacer algo más o menos como eso. Sin embargo, coloqué algunas láminas con las cuales pretendo abordar todo el contenido de las 9 preguntas que me han correspondido compartir con ustedes en el día de hoy. Y bueno, la idea es que si dentro de ese marco y dentro de esas dudas que puedan surgir, al final pues va a haber un espacio para que compartamos y por supuesto estamos dispuestos entre todos a seguir aclarando esta doctrina que cada vez nos ofrece más aprendizaje, que cada vez nos ofrece más oportunidades de pues progresar, que es precisamente la ley de hoy. Como bien lo comentaba Ciro, vamos a estar en el libro tercero del libro de los espíritus, que habla sobre las leyes morales, específicamente en el capítulo 8, la ley del progreso. Y bueno, me toca compartir estas 9 preguntas, 3 que corresponden o 4 que corresponden al estado natural y el resto a lo que es la marcha del progreso. Ahí en esa lámina pues tienen ustedes visualizado la actividad. Siempre me gusta un poco contextualizar en dónde estamos. Fíjense que están esas 10 leyes mosaicas o leyes naturales que aparecen dentro del libro de los espíritus, también en el Evangelio. Y bueno, ya hoy estamos en esa que hemos resaltado un poco más grande y en azul, que es la ley del progreso. De esta ley vamos a estar hablando hoy, por lo menos en este encabezado. Seguramente en 2 o 3 secciones más estimo que el capítulo es un poco largo, pues la gente de Mensaje Fraternal tendrá la oportunidad de seguir compartiendo pues, el resto de las leyes. A ver, algunos conceptos importantes para entender la ley del progreso. A ver, la ley del progreso es una ley inexorable, o sea, nadie va a dejar de progresar. Es una ley natural. Cuando nuestro Padre Creador nos creó a todos, nos creó como espíritus sencillos e ignorantes, para que a través de todo el proceso de reencarnaciones que tengamos, logremos llegar al grado de angelitud. Es la idea. Todos queremos ser ángeles, ¿cierto? Todos queremos ser ángeles. Pero es un camino que todos vamos a recorrer a velocidades diferentes. Tendremos las oportunidades que el mundo espiritual así nos conceda y aquellas que por merecimiento también podamos lograr. Pero lo importante entender aquí es que todos progresamos, todos estamos en esta ley que nos va a llevar pues a ese camino, a ser un espíritu crístico y pues compartir junto al Padre Creador. Y vaya que ambicioso, ¿no? Pero es el capítulo. Además, es una ley que es independiente de la voluntad del hombre. O sea, si yo me pongo rebelde y me encierro en una cueva y dice yo no puedo progresar, la cosa no es así. Es una ley natural. Nosotros pudiéramos estar retardando nuestro proceso, nuestro progreso espiritual, más no detenerlo. Y tampoco vamos a retroceder. Ya los espacios ganados, nuestras buenas acciones y los atavismos que traemos, ya los traemos y no hay vuelta atrás. Y creo que eso es bien importante que quede claro. Y por supuesto que la doctrina espírita aborda el tema de la ley del progreso, entendiendo que es esa oportunidad que nuestro Padre Creador nos da a todos de ir en el camino de la perfección y del perfeccionamiento. Y eso lo logramos pues, a través de todas
las cosas que vamos desarrollando, que vamos compartiendo en cada una de nuestras reencarnaciones. Así que dicho esto, pues me pareció importante definir qué es el progreso, ¿no? Si lo viésemos desde el punto de vista material, bueno, el progreso es tener una Forerunner, ¿verdad? Una esa nueva blindada. Y tener, no sé, una casa en la playa, otra en Mérida, un apartamento en Miami, no sé. Eso es lo que la gente a veces ve por progreso. Por suerte nosotros en la doctrina espírita entendemos que el progreso no es ese. No está mal tampoco que la gente se logre sus cosas, ¿no? Pero si el objetivo es entonces tenerlas, ahí sí es verdad que el sentido de la vida está como que desviado. De tal manera que desde el punto de vista de la espiritualidad, el progreso es una aspiración por el bien. Es una prueba de que nosotros fuimos creados por un principio superior. Es una prueba de que nosotros estamos hechos para trazar caminos, caminos que nos lleven en ascendencia en cada una de nuestras reencarnaciones. ¿Cuántas vamos a necesitar? Va a depender de nosotros mismos, de los atavismos que no logremos mejorar, que no logremos entender, que no logremos visualizar, y de nuestra capacidad de entender que somos espíritus inmortales y que esta no es la única vida. Solo con este conocimiento de la inmortalidad del alma, la existencia de varios mundos o de muchos mundos, la comunicación con el mundo espiritual, la presencia del Padre Creador, solo con esos preceptos nosotros entonces entendemos distinto lo que es el progreso. Un camino pues hacia un destino superior que siempre nos va a estar llevando hacia adelante, que siempre nos va a estar llevando a dominios en donde pues, los pensamientos van a mejorar, en donde también nuestra liviandad espiritual va a ir mejorando y vamos a ser pues cada vez menos propensos a tenernos y a aferrarnos a la carne, ¿no? A las reencarnaciones. Y eso pues es lo que definitivamente es el proceso. En esa lámina que les acabo de colocar ahí, fíjense que aparecen donde nosotros nos encontramos en este momento. Nosotros estamos acá en un mundo de pruebas y expiaciones. Y fíjense que dentro de esta escalera, que tiene varios peldaños, pues nosotros hemos escalado unos cuantos para poder estar en este momento en un mundo de pruebas y expiaciones. Y se estima que son más o menos unos 14 millones de años. Aunque por ahí estuve hablando con José Vázquez, estuvimos en Maracaibo recientemente, y decía que había leído que con las nuevas pruebas, con los nuevos telescopios, y de eso vamos a hablar también del progreso tecnológico de la humanidad, pues ya se cree que no son 14.000 billones de años la fecha de creación del universo, sino de 28.000 millones de años, posiblemente sea el doble. Entonces, de tal manera que en ese tiempo, infinito, difícil de mensurar, no cabe en ninguna calculadora, pues nosotros hemos subido todos estos escalones y nos encontramos en un mundo de pruebas y expiaciones. Todavía nos faltan unos cuantos escalones, pero estar en un mundo de pruebas y expiaciones lo que demuestra es que sí hay progreso, porque si todos nacimos o fuimos creados como espíritus sencillos e ignorantes, pues hay una etapa que ya hemos cubierto. ¿Que estamos todavía con algún nivel de ignorancia? Yo diría que sí, y bastante, pero hemos recorrido mucho tiempo en una humanidad en que ha habido un progreso tecnológico, en que muchos han entrado o hemos entrado en conciencia, y definitivamente esta es la prueba. El no estar en el primer escalón de hace 14 millones de años o billones de años, 14.000 millones, pues ya eso es una prueba clara de que el progreso está presente. Así que quería mostrarles ese como ejemplo. Ahora, ¿a qué velocidad progresamos? Y eso es un tema interesante, ¿no? ¿Cuántas reencarnaciones quizás habremos, entre comillas, perdido, ¿no? No haber aprovechado al máximo por no tener este tipo de conocimiento. Lo cierto es que en el tema de la velocidad pasan dos cosas. Cuando nuestro Padre Creador estima que un mundo esté muy lento en su proceso de creación, entonces Él toma la batuta y nos hace un llamado de atención. Yo no sé si la humanidad tomó en cuenta lo que acaba de pasar con la pandemia, ¿no?
La pandemia fue, bueno, muchos dicen que eso fue creado o no, pero lo cierto es que fue un golpe interesante a la humanidad y saber a qué nivel de introspección nos llevó y qué tanto todo hemos cambiado sería ver si esa prueba fue superada, por decirlo de alguna manera, por los que estamos en este plan, ¿no? Pero también entonces vemos el incremento de la temperatura en el planeta, vemos que ese mismo ejemplo del calentamiento global está haciendo que el clima tenga demostraciones muy feroces en muchos puntos del planeta, gente que está muriendo por calor en muchas áreas del mundo y también se comenta que los climas templados también van a ser mucho más fríos, amén de todos los eventos telúricos que puedan haber en el planeta. Nuestro Padre Creador tiene la potestad de que cuando un mundo, su adelanto, su progreso está estancado por culpa de quienes están en ese plano, pues nos manda un avisito, ¿no? Desde el punto de vista de fenómenos naturales. O como pasó hace más de 2000 años, cuando reencarnó el mismísimo Jesús de Nazaret para traernos un mensaje de amor, un mensaje que cambió completamente la visión de la humanidad, que incluso cambió la visión de estas leyes mosaicas que se creían castigadoras, cambiándolas totalmente por amor. En su mismo mensaje lo dijo: yo no vengo a abolir la ley, no vengo a cambiarla, solamente vengo a decirles que la miren de esta manera y la miren desde el amor y no desde el miedo. De tal forma que cuando los mundos no aceleran su paso, entonces Dios nos dice, bueno, es momento de que lo acelere a través de, bueno, de una venida como de Jesús al planeta o en el tema de los fenómenos naturales y otro tipo de manifestaciones de la naturaleza. Dos cosas importantes que entender para las tres primeras preguntas de este encuentro de hoy, de la ley del progreso, este capítulo 8, que encabeza con la primera pregunta, hablándonos de lo que es el estado natural y la ley natural. Y es muy claro, el mundo espiritual, la respuesta del mundo espiritual a Kardec en el libro de los espíritus, cuando nos diferencia exactamente qué es una cosa y qué es otra. El estado natural es esa condición primaria, cuando fuimos creados de seres sencillos e ignorantes, viviendo de los instintos en un proceso de aprendizaje absoluto, quizás con un conocimiento que rayaba en la ignorancia y, como dice el dicho por ahí, que la ignorancia es atrevida, pues haciendo cosas que pudieran estar más allá de los límites de ese momento, pero con una capacidad enorme de aprender. A veces, dentro de las calamidades y de las deficiencias, es bueno entender que, bueno, si tú no sabes nada, tienes dos maneras de verla: quejarte porque no sabes nada o alegrarte porque tienes un mar de oportunidades para aprender. Entonces, nosotros nacemos en ese estado natural y la ley natural es que nosotros vamos a progresar. Esa es la ley natural. El estado natural, todos nacemos, es independiente de nuestra voluntad. La ley natural también lo es, por si acaso, no la podemos detener, pero es un proceso en el que el estado natural es transitorio y el estado y la ley natural es permanente, está transversal en esta vida, en todas las vidas y en todas las reencarnaciones que tenemos. O sea que indefectiblemente nosotros vamos a progresar. Y eso es lo que nos dice Kardec con la respuesta de los espíritus en esa primera pregunta. El estado natural es una ley, o ley natural no son la misma cosa. La ley divina o natural rige a la humanidad entera y el hombre se perfecciona en la medida que comprende mejor y practica mejor esa ley. El estado natural, el hombre tiene menos necesidades, no tiene todas las tribulaciones que crea para sí en un estado más perfeccionado, pero el hombre no puede retroceder, es la condición primitiva, pues sería negar pues la ley del progreso. Ahí les leí un poco eh, la lámina que termina de aclarar pues este tema. Hay dos tipos de progreso: el progreso moral y el progreso intelectual. Y aquí me quiero detener unos minutos. Siempre, en algunas conferencias, cito una película de Mario Moreno Cantín, que debe tener como 60 años. La película se llama Su Excelencia. Y en un discurso que él da, dice que la humanidad ha crecido enormemente en tecnología. A ver si se les parece ese mundo. Bueno, hoy día tenemos internet, tenemos cualquier cantidad de cosas, cómo refrigerar la comida,
cualquier cantidad de inventos, vehículos, aviones. Tecnológicamente, el hombre ya está buscando, acaba de salir una expedición de los rusos para, no para explorar la luna, sino para tratar de quedarse, ¿no? Y así en lo mismo andan los norteamericanos. Y entonces en tecnología hemos crecido enormemente, ya hablamos de carros eléctricos, bueno, en los avances de la ciencia en materia de longevidad, cada vez podemos ser más longevos gracias a la medicina. Ya se habla que el promedio de vida del ser humano está alrededor de los 85 años. Y todo eso está muy bien. Pero decía Cantinflas que hemos crecido enormemente en eso, pero en materia moral seguimos siendo unos pigmeos. No se me olvida esa frase. Y bueno, ciertamente el crecimiento intelectual y el crecimiento moral no van al mismo ritmo. Y aunque pareciera paradójico, no se contraponen, todo lo contrario, son progresos que se ayudan. El progreso intelectual ayuda al hombre a alcanzar el progreso moral, porque le da más herramientas intelectuales, mayor conocimiento, mayor capacidad de comprensión para desarrollar su libre albedrío y se da cuenta de qué cosa es buena y de qué cosa es mala. Hay una película que recién acaban de colocar en el cine que se llama Oppenheimer. Esa película es la historia de un científico que desarrolló las dos bombas atómicas que fueron lanzadas sobre Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki en 1945, en la Segunda Guerra Mundial. Y cuenta la historia y un poco quizás la sinopsis que leí por ahí, que bueno, empezaron a recoger a científicos en todo el mundo que ya hablaban de esto, luego de la creación de la fórmula, del descubrimiento de la fórmula de Einstein de E igual a m por c al cuadrado, o sea, la famosa fórmula de la teoría de la relatividad, ¿no? Y comenzaron a buscar científicos en todo el mundo y Albert Einstein se negó, siendo el precursor y el pionero de la teoría de la relatividad, él se negó a formar parte de ese equipo porque él ya estaba viendo los peligros que podía tener el uso de ese tipo de energía que potencia enormemente, exponencialmente el uranio o cualquier otro componente solo con frotarlo con una partícula de hidrógeno a una altísima velocidad. O sea, la energía que se generaba ahí era enorme. Y Einstein no quiso. Y cuenta de esta película, la de Oppenheimer, que muchos de los científicos, después que vieron lo que pasó, pasaron su vida siempre arrepentidos, con un sentido de culpa enorme, porque bueno, ese conocimiento los llevó a acabar con al menos 60 millones de personas en las dos explosiones, 40 en una, o 70 en una y 40 en otra, si no me falla la memoria. Ese conocimiento, ¿para qué sirvió? Para matar a ese poco de gente, ¿no? Sirvió que desde ese momento no ha estallado otra bomba nuclear, por lo menos para uso bélico, para exterminar personas. Entonces, aunque pareciera paradójico, confuso, quizás difícil de entender, esa tecnología y ese conocimiento lo que nos hizo ver es el gran peligro que tenga. Y fíjense que por ahí tenemos uno más cerca ahorita que llaman por ahí inteligencia artificial, pero los comento un poquito más adelante, ¿no? Entonces, el progreso intelectual, el cual el hombre ha venido desarrollando en toda su existencia, nos va a permitir conseguir herramientas para entender muchas cosas que forman parte de los misterios que de alguna manera las religiones nos han venido ocultando en el mundo. La ciencia nos ayuda a descubrir y aclarar los misterios de la humanidad. Y en ese descubrimiento nos aumenta nuestro libre albedrío, podemos utilizar las cosas para bien o para mal, y también esa capacidad de decidir aumenta nuestro progreso moral, porque ahí es donde nosotros vamos a demostrar cuál es el crecimiento desde el punto de vista moral, desde el punto de vista del apego a las leyes naturales, desde el punto de vista del amor al prójimo, el amor a Dios, somos capaces de lograr. De tal forma que no andan a la misma velocidad. Yo pudiera decir en este momento que la tecnología, o visiblemente la tecnología, está mucho más avanzada que el progreso moral de la humanidad. Quizás no sea muy difícil deducir eso, pero también hay que entender que moralmente hemos crecido y que muchas cosas que se hacían antes en la humanidad, cosas atroces por temas religiosos, por otro tipo de situaciones, ya no se hacen.
entonces también ha habido un progreso moral. Que destaque más el intelectual y que estemos viendo en este momento cosas atroces dentro del mundo, países en donde la mujer prácticamente es un cero a la izquierda, conflictos bélicos con personajes que parecieran sacados de películas de terror o de ciencia ficción, pues están ahí, ciertamente. Pero el mundo, sin embargo, está siendo un poco más sigiloso, por lo menos el resto de la humanidad, en observar que estos progresos dentro de la inteligencia, de estos progresos en la parte técnica, pues nos han ayudado a mejorar la vida, nos han ayudado a tener una capacidad de mayor libre albedrío y en ende, pues también en mostrar cuál es nuestro progreso moral. De tal forma, pues que de alguna manera, fíjense, un poco aquí, esta lámina lo que quiere decir es eso mismo. Tenemos un avanzado desarrollo tecnológico, bueno, pero en materia moral, la cosa no está todavía quizás en el punto que lo queremos. Y todo esto tiene que ver con íconos en la humanidad. La humanidad siempre ha tenido instantes en que ha habido avances. O sea, la civilización griega, luego Moisés, luego llegó la geometría, llega Jesús en esa disrupción, esa segunda revelación. Y ahí después la generación de los mayas, Mahoma como profeta, las cruzadas, el papel, la pólvora, el mismo caso de la nitroglicerina, por ejemplo, que Alfredo Nobel, el mismo de los premios Nobel, fue el que creó la nitroglicerina, pues necesitaban volar montañas para pasar los rieles de los trenes en los Estados Unidos y en otros países. Y ese fue el fin que para la creó, pero bueno, y la dinamita, pero después tiene otros fines. La brújula, el telescopio, solo por decir a uno, llegó Descartes en 1596 y habló de la separación del cuerpo y de la mente, una disrupción total para ese momento y para esa época. Luego la imprenta, y por ahí en 1860, 1857 aparece un señor llamado Allan Kardec, que nos dejó pues el Pentateuco espírita y otras formas muy diferentes que pues más de 160 años después, ahora es que estamos empezando a entender a Kardec. Nos comentaba en estos días cuando estuvimos en Maracay, José Vázquez y yo, que está por ahí, los saludos, José Vázquez, que estaba conectado, le dijimos que la gente cuando nos ve en la doctrina espírita nos dicen, ¿ustedes todavía siguen leyendo esos libros viejos de Kardec? Y yo le digo, pues sí, y cada vez que lo leo parece que nunca lo he leído, porque la capacidad de entendimiento de cada uno de nosotros va mejorando en la manera que nos perfeccionamos, en la manera que crecemos intelectualmente y en la manera que crecemos moralmente. Tengo un ejemplo auténtico de eso. Yo creo que todos los que estamos aquí, y si no, pues en cualquier momento podemos hablar de ella, la serie psicológica de Joana de Ángel, psicografiada por Divaldo Pereira Franco. Yo digo que hay una disrupción en el estudio del espiritismo y en el entendimiento del espiritismo antes y después de Joana de Ángelis. Esos libros los tomé, yo tomé este libro en mis manos, se lo mostré hace algún rato a Josefa y a Jay Ciro, El autodescubrimiento, Joana de Ángelis, hace como 8 años. Pues dije, estoy cansado de leer Manuel y todas esas cosas, voy a leer otra cosa que sea más sencilla, dije yo. Y agarré este libro y 5, 6 o 7 veces empecé a leer y no pude pasar de la primera página. No pude. No entendía qué decía ahí. Como yo soy muy curioso, cada vez que trato de leer y una palabra que no entiendo voy y la busco y trato de contextualizar. Bueno, de hecho aquí les estoy mostrando el contexto del progreso intelectual del hombre. Y no pude y lo cerré. 6 años después, 4 años después o 3 años después lo volví a tomar y no hemos parado de hablar de Joana de Ángelis en Venezuela, en la doctrina espírita en el mundo, porque es un acercamiento del entendimiento de nuestras emociones, de nuestras conductas vistas más allá de esta vida, con la psicología transpersonal, la psicología espírita. Y eso es lo que me da a mí un ejemplo perfecto para decirles que ese es progreso. En ese momento yo no estaba preparado para leer los libros de Joana de Ángelis. 4 años después,
quizás de otras lecturas, quizás de otras vicisitudes, de otros escenarios, de escuchar a otras personas, ese conocimiento intelectual que fue creciendo me dio la capacidad para esto. Y esto es una muestra de progreso intelectual que me está llevando. Y eso es lo que uno espera. Bueno, que moralmente mejore. Y esa es la idea. De tal forma que Kardec en su momento, y ahora pues lo último que hablábamos en este mundo es de inteligencia artificial. Esto es lo más reciente. Mucha gente dice que llegó el fin del mundo con la inteligencia artificial, que van a desplazar a todos los puestos de trabajo, que van a construir a Terminator y va a acabar con la gente. Hay quienes tienen esa visión y hay otros pues, que tienen la visión de que la inteligencia artificial puede ser muy útil para generar otro tipo de contenido y otro tipo de visión. De tal forma que este crecimiento, este es un salto cuántico, así como cuando la imprenta, así como cuando salió Internet, es la inteligencia artificial. Y ahí vamos. ¿Cómo comparamos ese crecimiento con nuestro crecimiento moral? Es la gran reflexión que nos va a quedar hoy acá en la tarde. Mientras que el progreso moral, pues es ver cómo nos estamos moviendo dentro del camino más amoroso, dentro del camino más compartido, dentro del camino en que nosotros nos hemos venido conociendo. Una de las cosas que yo he podido entender de la doctrina en este momento, y es a la que nos está llevando, y fíjense que cuando uno toma estos libros, ve que Kardec lo dijo hace ya más de 160 años, hablar de progreso moral, hablar de progreso en 1857, de esta manera, del progreso moral, era inconcebible, ¿no? Era como que raro. Pero ahora todas estas enseñanzas a través de la psicología espírita nos hacen ver con claridad de que la cosa está en nosotros mismos y que el autoconocernos, el autodescubrirnos es lo que nos va a llevar a este progreso moral. Nos están dando todas las herramientas. Entonces, ¿cómo estamos nosotros relacionándonos con nuestros hermanos? Nos estamos relacionando con nosotros mismos. Somos cada vez más bondadosos. Los espacios de inquietud y de quebranto espiritual son cada vez más distanciados. ¿Cómo vemos nuestro progreso moral? Esa es una pregunta que cada quien va a tener la respuesta que corresponde. De tal manera que el progreso moral pudiéramos decir que es consecuencia del progreso intelectual. Van tomados de la mano, uno del otro. Porque el progreso intelectual nos ayuda a tener más herramientas de entendimiento. Nos da más capacidad de entender quizás lo que mucha gente llaman misterios dentro de la espiritualidad, que por cierto Kardec los dibujó también completico con su Pentateuco. O sea, esas preguntas que todos nos seguimos haciendo todavía, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Por qué me pasa lo que pasa? O sea, esas respuestas están en los 5 libros de los cuales estamos compartiendo hoy en este estudio del libro de los espíritus. El progreso intelectual, insisto, nos ayuda al progreso moral. Van a velocidades diferentes. Van a velocidades diferentes. Y bueno, proporciona también mejores herramientas para entender qué es lo bueno y lo malo, y creo que con el ejemplo de las bombas atómicas se lo dice ver. Ajá, tremenda tecnología, es capaz de concluir una guerra, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio venimos aprendiendo? Y además, pues también nos da la capacidad de mejorar nuestro libre albedrío. Esa capacidad de decidir con inteligencia y con amor cuáles son las mejores decisiones para cada uno de los actos que tenemos. Ya casi para el cierre, porque la idea es un poco que ustedes pregunten. Hay 3 preguntas a las cuales no les quise hacer una explicación, sino más bien colocarlas y contestarlas como tal. El perfeccionamiento de la humanidad sigue siempre una marcha progresiva y lenta. De alguna forma la contesté un poco en las primeras láminas. Siempre va a llevar un ritmo el mundo espiritual.
en ese progreso. Y cuando nos detenemos, cuando nos paramos, cuando un mundo, su tiempo de progreso se ha prolongado más de lo establecido, pues entonces el mundo espiritual regulará a través de la naturaleza o a través de la presencia de grandes profetas o de grandes mesías, como también les comentan por ahí. Gandhi, por ejemplo, Luther King, Teresa de Calcuta, bueno, cualquier cantidad de personas que vienen de alguna manera a ser ejemplo. Y fíjense que el progreso moral, acompañado del progreso intelectual, también es una corresponsabilidad, porque les toca, o nos toca en este caso a quienes estamos en la doctrina espírita, colaborar con aquellos que puedan ser más escépticos, más incrédulos, o que estén un poco más atrasados de nosotros. Y desde el mundo espiritual se maneja eso tal cual. Por eso es que existen reencarnaciones de personas en toda la historia de la humanidad que ustedes decían era un superdotado. Leonardo da Vinci era un superdotado, Newton era un superdotado, Beethoven era un superdotado. Y resulta que eso es precisamente atendiendo un poco la ley del progreso. Espíritus de mayor conocimiento se reencarnan para hacer los descubrimientos que la humanidad necesita en ese momento. Y leíamos en el libro Transición Planetaria que desde hace algún tiempo ya el planeta se ha venido poblando de espíritus un poco más elevados que vienen con esa misión de mostrarnos el camino, de ayudar a las personas que puedan estar un poco más atrás que nosotros en este tema del progreso moral y el progreso intelectual. Entonces es una tarea que aunque es individual, es única, es personal, también nos invita a ayudar a otros hermanos que necesiten el progreso. Y bueno, ahí está bien claro, esos seres que nosotros llamamos excepcionales, extraterrestres, no sé, que venían protegidos, bueno, son seres que reencarnan porque su misión es esa, traer desde el aprendizaje del mundo espiritual cosas para que mejore el mundo aquí intelectualmente y moralmente en consecuencia. De tal forma que, bueno, cuando estemos lentos, ¿qué va a pasar? Bueno, que el mundo espiritual se va a hacer presente y nos va a decir, están lentos, ¿sabes? Están lentos. Hay una pregunta que me llama mucho a mí la atención porque dice, la perversidad del hombre es muy grande. ¿No parecería que este retrocede en vez de avanzar, al menos desde el punto de vista moral? Y bueno, cuando a uno le hacen esa pregunta, también uno ve genios que utilizan toda esa capacidad para hacer cosas que no son buenas. Y bueno, la humanidad tiene muchos ejemplos, más recientemente Hitler, por ejemplo. O cómo se imagina uno que, no sé, que Rusia tenga una guerra contra Ucrania. O sea, a estas alturas de la humanidad, personas que, a ver, que tienen un intelecto genial y que si lo usaran para cosas buenas, la cosa cambiaría, ¿no? Lo cierto es que este intelecto puede ser utilizado para mal, ciertamente. Y ejemplos tenemos muchos en la historia de la humanidad. Pero la gente pudiera decir, estamos retrocediendo. O sea, retrocedemos cada vez que pasa. Y el gran ejemplo es que no. Posiblemente sigan saliendo personajes como este, pero la humanidad ha evolucionado. La respuesta es que hemos crecido moralmente. Por supuesto, desde el progreso intelectual no hay razón para dudarlo, pero moralmente somos distintos. Moralmente, buena parte de la humanidad ya ve las cosas desde otro punto. Que otros hermanitos todavía que les falta progresar, sí es cierto, pero todos tenemos más o menos eh, un mismo nivel para poder estar en este mundo de regeneración. Y tocará pues ascender, pasar para un siguiente mundo a quienes pues podamos tener la oportunidad de entender que en el amor, la caridad, en el amor al prójimo, en el amor de Dios, en nuestras mejores intenciones, en esa tarea de reconocernos y de cambiar,
pues ahí es donde está verdaderamente el progreso. De tal forma pues que están ahí. Yo no sé si fue que fue soñando, pero alguien me comentaba la otra vez, espíritus como Adolfo Hitler, por ejemplo. ¿Usted se imagina cómo será eso en la espiritualidad? Si solo 6 millones de judíos lo andan persiguiendo y todos los familiares que han desencarnado de esos 6 millones. Entonces el mismo mundo espiritual los protege, porque son espíritus con una deuda tan grande, con un intelecto que utilizaron para cosas que, bueno, les tocará algún tiempo para poder reencarnar, y en ese arrepentimiento que ya tienen en el mundo espiritual ya hay un progreso, ya hay un progreso. Así que personas, por ejemplo, como ella, como ese que nombré, pues también progresan, aunque no lo creamos. Y finalmente, este no es solamente el mayor obstáculo para el progreso, el mayor obstáculo para todo. El egoísmo y el orgullo son las dos grandes fallas de esta humanidad. Y mientras nosotros no trabajemos el orgullo y el egoísmo, pues nuestro progreso moral se va a ver retrasado. Nuestro progreso moral se va a ver ralentizado, como dicen los que manejan computadores y este tipo de equipos. ¿Va a haber progreso intelectual? Sí. Pero mientras sigamos siendo orgullosos y egoístas, el problema se va a prolongar un poco más quizás de lo deseado. De tal forma que aprovechemos lo que la intelectualidad, lo que el progreso intelectual nos da para usarlo para entender mejor los misterios de la vida, los misterios de este crecimiento moral que todos necesitamos, ¿no? Y ayudemos a todos que podamos. Creo que es el gran mensaje de aquí, pero es una gran tarea. Y este tema también corrobora un poco la esencia de que la ciencia y la religión tampoco chocan, se complementan, porque la ciencia lo que hace es precisamente descubrir todos los misterios que no ha podido descubrir la religión, u ocultan, ¿no? También el tema de la religión. De tal forma que este es uno de los puntos más importantes de esto, que es la ley del progreso. Hay que entender que no nos vamos a escapar, es inexorable, no vamos a retroceder. Lo que pudiéramos es hacer más lento nuestro progreso, perder toda una reencarnación sin posibilidad de crecer, sin identificar las situaciones que tenemos de frente, que forman parte de las pruebas que nos toca vivir, de tener esta oportunidad de todo ese equipaje que traemos corporalmente y espiritualmente para sanarlo, para mejorarlo en este mundo espiritual. Son oportunidades que no debemos perder, y creo que le choca uno más. Le comentaba, creo que a José Vázquez el otro día, que, a ver, uno sigue cayendo, ¿no? El hecho de que uno esté en esta palestra y tenga una oportunidad de compartir con ustedes y quizás estar enviando un mensaje, la única diferencia que tiene es que yo me he leído 2 páginas más que ustedes, pero le pega a uno más cuando vuelves a caer. Los seres humanos tropezamos, como dice la canción de Julio Iglesias, con la misma piedra y con el mismo pie. Cuando ya tienes este conocimiento espiritual, cuando vuelves a tropezar, te pega más, porque hay como una conciencia de que sabías lo que podía pasar y la decisión quizás no fue la más acertada. Así que yo los invito a que sigan estos estudios, esta ley de progreso, que es una de las 10 leyes naturales. Creo que es una de las más importantes. A ver, todas son importantes. Lo que pasa es que una complementa a la otra, y uno nos da elementos de cómo hacerlo, uno nos da elementos de comprensión. La gran pregunta es cómo entonces yo me mejoro moralmente, autoconociéndose, autodescubriéndose. No hay otra manera. Ver cuáles son nuestros atavismos, ver cuáles son nuestras sombras, entender que lo que nosotros somos externamente es simplemente la punta del iceberg, y que todas nuestras emociones, todas nuestras responsabilidades morales y éticas que están desde otras vidas están en el inconsciente. Y como dice Carl Gustav Jung, o como dijo Carl Gustav Jung, hasta que no hagamos consciente a nuestro inconsciente, va a dominar nuestras vidas y lo llamaremos destino. Muchas gracias, hermano. Dispuesto a escucharlos.
Gracias, querido hermano José, Cheo. De verdad que muy pedagógica su intervención y sobre todo de un lenguaje muy sencillo de entender, ¿no? A pesar de que, como vemos, ¿no? Y a lo largo de la historia, el Maestro Jesús nos dio un mensaje tan sencillo que mucha gente cree que, al igual que el libro de los espíritus, ¿no? Que está desactualizado y no es así. Somos nosotros los que no hemos progresado moralmente para entender dentro de esa sencillez con la que Jesús nos habló y vivió el mensaje sublime que se esconde allí, ¿no? Esa llave para entender la vida y muchas cosas, ¿no? Y muchas veces lo comentamos en mensaje fraternal, ¿no? Porque la espiritualidad habla de una manera tan sencilla para que nosotros entendamos y muchas personas llegan como que esperando más, ¿no? Como que queriendo más porque no ven rituales, no ven que le estamos hablando de manera sáncrita, ni que tenemos rituales excesivos como en otras cosas. Entonces la gente le gusta mucho esa parte de fenomenología, ¿no? Que le excite los sentidos. Y la espiritualidad es sencillo, un espíritu superior cuando se comunica, el mensaje siempre es de paz, de unión, con una humildad, incluso bajan su estado vibratorio para no ofender, para que la otra persona no se sientan mal, ni ellos sentirse superior, ¿no? Entonces, así se comporta la espiritualidad, y así debe ser el mensaje que nosotros debemos llevar a las personas, ¿no? Y es lo que rescato en este tema de ley del progreso, el cual usted nos lo está explicando, ¿no? Claro, es que, a ver, mientras más complicadas hagan las cosas, no es la idea, ¿no? La idea es que sea un lenguaje sencillo, que la gente nos vea como personas comunes y corrientes, que cometemos errores. Todos estamos en la doctrina espírita porque en algún momento llegamos golpeados, llegamos con un golpe en el ala, y pues la idea de todo esto, más acompañando el agradecimiento, por supuesto, y la oportunidad a Dios de conocer la doctrina, es mostrarles que somos igual y que estamos en un mundo en que también nos podemos caer otra vez. El tener la doctrina es la posibilidad de caernos cada vez menos o de distanciar cada vez las caídas. Y creo que es una oportunidad que todos podemos aprovechar. Es un poco eso. Y yo siempre trato de hacerlo muy llano, eh, para que la gente pues lo entienda, que no se trata de algo que tú no vas a entender o no. Por cierto, tú decías algo del mensaje que está muy sencillo y la gente no lo entiende, ¿no? En esa misma película de Cantinflas, cuando él termina ese discurso, él dice que la gente confundió las palabras de Jesús, donde él decía, amaos los unos a los otros. Parece que la gente entendió, armaos los unos contra los otros. Sí, eso es así, pues. Y bueno, usted lo comentaba, ¿no? Que resulta difícil que a estas alturas de la humanidad todavía estemos hablando de guerra, de tantas situaciones, que más o menos ya lo vimos en la ley de destrucción, que es un tema que cuesta entender, que es un poquito complejo, pero que la espiritualidad pues, precisamente se encargó de explicarlo, porque forma parte, ¿no? Igual usted nos lo comentaba en la pregunta 783, ¿no? Donde me decías que existe el progreso regular y lento, pero que muchas veces nos meten corriente, ¿no? Porque la espiritualidad lo explicaba, que lo que costaría para el hombre 1000 años progresar, muchas veces pasa en días. ¿Por qué? Porque la situación te lleva a ese progreso que tienes que buscarlo, porque nosotros muchas veces nos relajamos mucho en el mundo, y mientras estamos encarnados, sobre todo los compromisos que asumimos en el mundo espiritual con nuestros familiares, nuestros compromisos de orden moral, intelectual, lo vamos dejando rezagado porque nos gusta muchas veces la comodidad, y la espiritualidad, pues, que no desperdicia nada, aprovecha ciertas situaciones para que nosotros vayamos despertando y vayamos precisamente progresando, ¿no? Hermano Cheo, aquí tiene algunos saludos que los voy a ir leyendo y usted, bueno, los puede ir comentando. La hermana Xiomara Ramírez le manda saludos. Este, Nuestros hermanos de Luz por venir de Valencia. Adonai, por ahí lo Saludos vi. a Donay, espera tenerlo Saludos, por allá pronto. saludos, Adonai. No, En tenemos que hacer nombre otra gira. José Vázquez, que está por ahí, tenemos que ir a Valencia y a Caracas otra vez. Queremos ir a mensaje nada, fraternal. aquí los esperamos.
Bueno, mi papá, Cirilo Zavala, hermano Cheo, ¿cuál es el método más eficaz para alcanzar una excelente moral? Le pregunto por aquí. Autoconocerse, Ciro, autoconocerse. Esa es la gran tarea. La solución no es externa ni está al lado con el otro, es total y absolutamente interna. En la medida que nosotros cambiemos, en esa misma medida va a cambiar la humanidad. Anthony de Melo, un sacerdote jesuita, dijo una frase una vez que me parece extraordinaria. Dice, nada ha cambiado excepto mi actitud. Por eso todo ha cambiado. Creo que deja muy claro el asunto. Hay que cambiar internamente. En el momento en que nosotros conozcamos cuáles son nuestras debilidades, el por qué actuamos en una situación de tal manera, a veces sin entender por qué. Eh, pues en esa medida en que nosotros logremos controlar, no controlar, reconocer nuestras emociones, porque cuando usted tenga ganas de llorar, llore. Cuando tenga ganas de gritar, grite. Cuando tenga ganas de reírse, ríase. Eso es sano. No se trata de reprimir las emociones, se trata de reconocerlas. Y en el entendido de que ellas no me dañen ni me dominen, ese va a ser el momento. Ese es el momento. Y estamos en esa tarea, Ciro. A todos nos toca. Nos va a tocar quizás varias reencarnaciones hacerlo. Pero vaya, qué chévere que por lo menos ahorita sabemos que es así. Y que podemos ir trabajando en una o en dos. Incluso no se trata de saber por qué yo reacciono de tal manera. No, es que el por qué no importa. La idea es el reconocer cierto atavismo que tenemos, cierta forma no lógica, no normal de actuar ante una situación y ante situaciones de la vida, explicar muchas cosas. Bueno, ¿por qué yo he fracasado en tantos matrimonios? ¿Por qué no duro en los trabajos? ¿Por qué tengo una relación tan desagradable con mis hijos, con mis padres, con mi familia? Ahí hay miles de respuestas que están ahí y posiblemente y son respuestas cuyos orígenes están internamente, son relaciones que vienen de otras vidas. El Padre Creador nos da la oportunidad de poner dos enemigos reencarnados como hermanos o como padres o hijos. Eh, no, nos da la prueba de sentir una afección en nuestro cuerpo físico a consecuencia de una conducta disipada en otra vida anterior. Entonces, este reconocimiento es lo que nos va a hacer mejorar moralmente cuando nosotros nos empecemos a conocer internamente. Así es, hermano Cheo, tal cual como el nombre de la institución, como decía Sócrates. Conócete a ti mismo. Sí, señor. Y de eso hace unos cuantos miles, ¿sabes? De esa frase cuando Sócrates invitaba o la gente quería entrar a su ágora en Grecia, él les decía, lea lo que decía ahí, en el frontispicio del arco de Delfos, en la entrada ahí, y ahí lo que decía era, conócete a ti mismo, más nada. Cuando usted haga eso, entre. Y eso me acuerda el famoso, el capítulo 2 del Evangelio según el Espiritismo, ¿no? El punto de vista. Sí, Este es señor. algo que yo constantemente leo y releo porque es así, pues nosotros avanzamos en la medida de cómo afrontamos las cosas, ¿no? Porque el conocimiento está allí y el mundo espiritual se ha encargado de explicárnoslo, pero nosotros avanzamos realmente, progresamos es del modo en cómo afrontamos las cosas, porque nos van a pasar, para eso estamos aquí encarnados, y nos van a pasar situaciones donde tenemos que echar mano de eso que tenemos aquí, de todo ese conocimiento, porque si no se vuelve, como decía el Maestro Jesús, en letra muerta, ¿no? O sea, mucho conocimiento intelectual, pero no lo aplicamos. Entonces nosotros lo vamos a aplicar es cuando nos pasen las cosas, ahí donde vamos a progresar, porque tenemos que echar mano de todas estas herramientas, ¿no? De todas estas cosas que el mundo espiritual se ha encargado de explicarnos, ¿no? Sí, mira, yo como estoy viendo el chat aquí, perdóname, estoy viendo gente No, de no, sí, vaya, España, vaya. que saludo a la hermana María Dolores desde España, está trasnochada ya en España a la 1 de la madrugada ya, ¿no? Gracias por, también una hermana que escribió desde Acapulco, vaya, qué chévere, saludos a la hermana. Y hay una pregunta que no quiero dejar pasar, Ciro, eh, a ver, qué preguntan, a ver, déjame ver, que tiene que ver con los jóvenes, déjame que no la encuentro. Una cosa está hablando y otra cosa está leyendo. Acá. Dice, buenas noches, ¿cómo inculcar la moralidad en los adolescentes?
como no les gusta copiar el ejemplo, leer, les aburre la buena costumbre, ¿qué hacer? Ese es un reto. Yo creo que lo primero es el modelaje. Y ya cuando son adolescentes, la cosa se complica, ¿no? Los muchachos están demasiado bombardeados por información, demasiado. Y no toda es buena, o la mayoría no es buena. Algunos daticos que le doy a ver, ¿qué es? Fue un hermano o una hermana que me escribió, a ver, que me hizo esa pregunta. A ver, no, me perdí otra vez, me volví a perder. Ajá, no, fue Marily, creo que fue tu hermana, ¿no? Que escribió esto, ¿no? Un dato, Marily. Hay que entender un poco el lenguaje de los jóvenes. No es igual al lenguaje nuestro. No es igual conversar con tu papá, con Ciro, con Gixiro o con tu hijo. Y eso me ha dado un poco la brega en esta área de las comunicaciones. Cuando yo aprendí a hablar de oratoria, decían que tú tenías 3 minutos para enganchar al orador, al público, ¿no? Esos son mis perros que están ladrando. Al orador, al público, para engancharlo con el tema. Porque si no, la gente se te perdía y si tú no lo enganchabas, pues perdías el discurso. La gente ni sabía ni se interesaba en lo que tú escuchabas. ¿Sabe cuánto es el tiempo de los muchachos para engancharlo? 15 segundos. Tenemos que ser capaces de engancharlo en 15 segundos con el discurso. Y la asertividad es un buen tema de trabajar. La asertividad es una construcción de cómo dirigirnos a los muchachos. Por ejemplo, le voy a pasar un dato aquí, no tiene nada que ver con el espiritismo ni nada, pero es la forma de decir, por ejemplo, que el chamo nos pida prestado el carro. Entonces tú tienes que decirlo. ¿Cuál es la reacción? Ah, otra vez el carro, otra vez te lo voy a prestar, no voy a dormir, yo esperando. Esa es la reacción, ¿sí o no? Esa que es la reacción. La reacción, una respuesta un poco más asertiva sería, mira, yo quiero que tú entiendas que yo me siento muy mal, muy preocupado cuando yo te presto el carro. Ahí tú estás mostrando el problema. Y además se me sale el corazón, me da una angustia muy grande. No, estás mostrando la emoción. Estás diciéndole el por qué y la emoción. Y entonces después le propone. Entonces, de verdad, yo quisiera que tú te pusieras en mi lugar si tú tuvieras un hijo o fuera yo que saliera y tú estuvieras preocupado que yo no he llegado. Entonces, ahí lo estás poniendo él en el lugar, empatía, en tu lugar. Entonces él dice, por eso yo prefiero que no te lo lleves, porque yo estoy seguro que a ti no te gusta que yo esté angustiado. Entonces, bueno, a lo mejor están así, me caíste a muela, papá. pero, pero es una manera de decirlo. Y la otra cosa es el modelaje, las costumbres. Los niñitos que dicen malas palabras porque uno dice malas palabras en la casa. Ellos son modelajes. Absolutamente lo que escuchan. Recuerda que los niños empiezan a hablar primero antes que leer y escribir. Entonces todo lo que dicen es lo que oyen. Y normalmente las cosas que hacen es porque las han visto. Posiblemente no en el hogar, pero posiblemente en un entorno donde van con mucha frecuencia. Entonces el modelaje es una de las cosas. La otra cosa es la asertividad de cómo les hablamos y tratar de entender lo que ellos están en un mundo en que están sobrebombardeados de información. Por ahí va la cosa. De todas maneras, un día podemos hablar de eso. Así es, hermano. Tiene un saludo por aquí por Facebook de Merly Vázquez desde Australia. Le manda saludos por el Wow. Facebook. Ella se está levantando temprano. Así es. Qué bien. Bueno, hermano, sí. En la 785 usted nos comentaba del orgullo y el egoísmo, ¿no? Tanto que el mundo espiritual y en el libro de los espíritus lo repiten constantemente, ¿no? Por eso es que... Yo no me quise entender por eso. Yo no me quise entender por eso en lo que es el orgullo y el egoísmo, porque bueno, eso es tema de siempre y son las cosas que más tenemos que trabajar. Así es, y por eso es que dice que el libro de los espíritus es el libro de cabeza, y yo concuerdo con usted completamente, ¿no? O sea, a medida que uno estudia el libro de los espíritus, lo va entendiendo distinto porque nosotros no somos los mismos, nosotros también vamos en ese progreso, en esa marcha del progreso, y el Jixiro que yo soy ahorita no era el mismo de hace 20 años, o sea, con todas las experiencias y todas las cosas que nos han pasado, y uno puede entender más este mensaje. Y si leo el libro de los espíritus 20 años más adelante, lo voy a entender mejor y le voy a dar otra interpretación porque ese mensaje está ahí, la espiritualidad dice, el día que usted aplique solamente lo que dice el libro de los espíritus, ya no estará en la tierra prácticamente. ¿Por qué?
qué? Porque es un mensaje que no pierde vigencia. Que hay que contextualizarlo, es así. Hay que adaptarlo a estos tiempos con ciertas cosas, pero el mensaje de fondo no pierde vigencia, porque dígame estas leyes morales. Esto es un mensaje que no pierde vigencia y aprovecho para este libro de Asociación Espírita Tercera Revelación, que es un libro de Juana de Ángel, que usted lo comentaba, que precisamente ella se encarga de refrescar en base al libro de los espíritus estas leyes morales, la desglosa de una manera, si se quiere igual, pues, sumamente sencilla para que nosotros no perdamos de vista todas estas leyes. Ese no lo tengo. Ese no O lo sea, tengo. Pero bien hay que bueno, ¿no? hablar. Sí, y no, es que todo lo haces eso. Ya, de repente leemos este capítulo dentro de 3 semanas y entendemos otras cosas. Porque es que el crecimiento, cuando tú empiezas con la lectura, ayuda muchísimo. Y todos estos libros están concatenados uno con otro. Y recuerda que el Maestro Jesús habló en parábolas. Todavía a estas alturas hay muchas cosas que no están al alcance nuestro de entender, Gipsy. Muchísimas cosas. Por ejemplo, la creación del universo. O sea, tú te crees la teoría del Big Bang. O sea, es una teoría que por ahí ya le están echando polvo. Eh, bueno, Darwin en su momento, la evolución de las especies, eso quedó derrumbado. Pero yo estoy seguro que la teoría del Big Bang no es el origen del universo. Entonces hay muchas cosas que todavía nosotros no entendemos. Ahora, ¿qué es la explicación que hay hasta ahora? Y la que nos parece más razonable, porque la otra cosa que tiene el espiritismo es esto que llaman fe razonada, que para muchos es una contradicción enorme, porque la gente dice, no, pero es que si yo pienso mucho la fe, entonces no es fe. Todo lo contrario. Qué bueno es cuando tú crees en algo que realmente estás convencido. A mí me pasó, yo lo comentaba en estos días con María de la Gracia de Ender, que dio una explicación genial. Yo la entrevisté para un programa de radio la última vez que vino a Venezuela y cuando yo le explicaba lo del espiritismo, ella me dice, bueno, pero ¿por qué tú crees en algo que no ves? Y entonces me preguntó, ¿tú trabajas en una radio? Sí. ¿Y tú ves la radio? Eso anda en el aire, tú no la ves. Pero la radio existe. Sí, existe. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no vas a creer en Dios? Pues? Entonces, claro, quizás sea una aproximación muy sencilla, pero el espiritismo te permite cotejar la información, corroborarla, hasta dudar de las cosas que lees. Pero bueno, el mismo proceso científico, el mismo progreso intelectual es el que te va mostrando, bueno, pero es que es lo más sensato, es lo más lógico, es lo más razonable que en este momento puedo tener yo de entendimiento hacia esta cosa. Todavía hay muchos elementos que para nosotros son ininteligibles en este momento, pero sabemos muchísimos más que para cuando Kardec escribió el Pentateuco. Tal cual, y eso está la pregunta 17 y 18 del libro, ¿no? Comenzando el libro de los espíritus. ¿Es dado al hombre conocer el principio de las cosas? No. Dios no permite que se revele todo al hombre en este mundo. Y entonces pregunta la 18. ¿Penetrará el hombre algún día el misterio de lo que está oculto, de las cosas ocultas? El velo se descorre ante él a medida que se purifica, pero para comprender ciertas cosas, le es menester facultades que no posee aún. Entonces, todo esto va concatenado, ¿no? Por eso es que esto no pierde vigencia. Y cuando vemos el telescopio James Webb, Mira, una pregunta genial ahí de alguien de mensaje fraternal. Dice acá, vemos ejemplos de países que su moralidad se ha establecido gracias a leyes y que son reflejos de quienes las han gobernado. Y esto ha dado a una posibilidad de crecimiento económico, científico y social y ya forma parte de una cultura que van adoptando sus habitantes. Y vemos que en otros países va por ese camino y viene siendo como la sacudida o lo que da el mundo espiritual. Y también hay lo contrario. Hay países que han tenido mucho crecimiento intelectual y no han crecido moralmente. Ojalá uno pudiera estar dentro de ese grupo de países en que el crecimiento intelectual y científico haya servido para que los legisladores tomen decisiones importantes. Pero fíjate que en esta humanidad hay todavía países en que las mujeres no pueden ir a la escuela. Si van en un vehículo tienen que ir en el asiento de atrás, tienen que estarse tapando la cara. O sea, cuando se llegan a los extremos, las cosas no pueden funcionar. Y hay países muy prósperos, bueno, que dentro de entonces ese crecimiento y ese progreso, por ejemplo, entonces dan leyes que la gente puede abortar.
todos dentro de la doctrina escrita sabemos cuál es la consecuencia de eso. De tal forma que en algunos puede haber crecimiento y ha habido crecimiento moral, van acompañados, pero en otros ha habido crecimiento y el moral no ha estado tan a la par, tan a la par. Y eso es un poco lo que decíamos hoy en la conferencia, en este encuentro. Así es, querido hermano José. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una clase fructífera. Le damos gracias a Dios, al Internet, que se portó bien tanto en la ciudad de Barquisimeto como aquí en Caracas, porque sabemos que los problemas de Internet y de electricidad son bastante fuertes. Pero bueno, la espiritualidad siempre pone su granito de arena, ¿no? Su manito allí y corrobora lo que siempre dicen. Ustedes estén dispuestos a trabajar. Nosotros hacemos el trabajo. O sea, de este lado hacemos el trabajo, pero necesitamos manos humanas que estén allí, ¿no? Que formen parte del equipo y que hagan el eslabón final de la cadena, ¿no? Entonces, bueno, hermano Cheo, yo le voy a pedir que nos digas una palabra de despedida y de una despedida corta, porque esperamos tenerlo nuevamente con nosotros en otro estudio. Y bueno, también le vamos a pedir que le iba a decir al hermano José Vázquez, pero para los que no conocen, él tiene un grupo ahorita de estudios a través de A las WhatsApp 7. a las 7 y ya se debe haber retirado porque tiene que cumplir con esa obligación. Y ahorita vamos a acompañarlo también allí. Pero bueno, le iba a pedir a él que hiciera la oración de cierre, pero bueno, ya que usted está aquí con nosotros, no vamos a desaprovechar la oportunidad de que nos haga esa oración de cierre, que esas vibraciones nos acompañen en esta noche de hoy, para los que estamos en Venezuela. Y bueno, durante toda esta semana para todo el resto de hermanos que nos acompañan desde España, incluso desde Australia. Bueno, gracias, Yixira, a ustedes por la invitación, muy amables. Me sentí como en casa, a pesar de la distancia, ¿no? Pero bueno, siempre estos temas espirituales nos convocan y todos los encuentros siempre resultan muy agradables, porque son crecimientos para todos. Aquí estamos creciendo todos, aprendiendo todos. Así que no queda más que agradecerle al mundo espiritual la asistencia que hemos tenido, a todos los hermanos que nos han asistido, a cada uno de nosotros, en donde estemos conectados en cualquier lugar del planeta, que nos estén asistiendo, que nos dieron la oportunidad, que nos recordaron, que nos conectáramos a esta actividad que no busca otra cosa que ayudarnos en este progreso moral que tanto necesitamos. Pedimos al mundo espiritual nos sigan guiando, nos sigan ofreciendo oportunidades como esta, nos den la salud, la inteligencia y la capacidad para visualizar las mejores decisiones, para seguir divulgando esta doctrina espírita, para tener la oportunidad de que mucho más gente pueda conocerla y también de esa forma ayudarnos a su progreso moral y a su progreso intelectual. Agradecemos al mundo espiritual, nos bendiga a todos, nos llene de sus bendiciones, nos acompañen de manera permanente, sobre todo en aquellos hogares en donde exista mucha necesidad, que obras como las que realiza Mensaje Fraternal y todos los centros espíritas del país y del mundo, colaborando con los más necesitados, las podamos sostener pese a las vicisitudes particulares de cada país, como en el caso de Venezuela. Danos la fuerza, danos la inteligencia, Padre, para mantener los recursos, las energías, la voluntad, la toma de decisiones necesarias para que este tema de ayudar a las personas no lo cortemos. De verdad que te lo pedimos, Padre, así como la salud de toda esta humanidad, la inteligencia y las buenas decisiones para los líderes del mundo, los líderes que toman decisiones importantes para que esta humanidad cada vez esté más llena de amor, tal como lo quiso nuestro Padre Jesús de Nazaret. Amén, que así sea. Y buenas noches a todos. Gracias, hermano Cheo. Buenas noches. Bueno, invitamos a los hermanos a que nos acompañen el próximo domingo, donde seguiremos con los siguientes subcapítulos de este tema tan interesante como era la ley del progreso. Feliz semana para todos y nos vemos el próximo domingo.